Bueno, les voy a compartir la pantalla para que eh, vayamos comenzando nuestra clase de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de genitales femeninos y al final vamos a repasar lo que les pedí que investiguen un poquito, así podemos compartir algunas cosas y uno no se siente tan solo hablando, ¿sí? Con respecto al integrador, bueno, lo que necesiten, estamos acá para poder apoyarlos, ayudarlos, si hay dudas, si hay que plantear métodos de estudio, si hay nervios, porque no es lo mismo estudiar para un parcial que estudiar para un integrador, es bastante más diferente. Sí, pero y consejos o no sé, lo que necesiten de mi parte no hay problema. Yo me acuerdo cuando rendí los primeros finales del primer año fue realmente muy estresante porque nunca había rendido un final anual y estaba muy asustada. Pero bueno, no es imposible y es más fácil como ustedes han hecho, que la mayoría he ido estudiando durante todo el año de a poquito, entonces es mucho más fácil cuando uno va a repasar, tiene que repasar por ahí el parcial que no le fue tan bien o algún tema que le quedó medio abandonado, bueno, entonces es más sencillo, ¿sí? Bueno, ayer vimos pelvis, piso pelviano, y repasando los temas, vimos el periné, hablamos del rombo perineal y específicamente hablamos de lo que es el triángulo posterior o anal, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos hablado, para los que no estuvieron, ayer, que teníamos en el perineo un rombo que era una imagen ideal, digamos, sus reparos anatómicos eran la sínfisis pubiana, de la sínfisis pubiana al sacrocoxis y ambas tuberosidades isquiáticas. En estas líneas trazábamos un rombo y lo dividíamos en dos triángulos, un triángulo posterior o de la región anal y un triángulo anterior o genitourinario en la mujer, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar del triángulo, para empezar, del triángulo urogenital, más que nada fundamentalmente en la mujer, y la anatomía de lo que sería el periné, del periné y de los genitales externos de la mujer, ¿sí? Bueno, los genitales externos de las mujeres es bastante sencillo, pero bueno, lo vamos a ir comentando. Va desde la sínfisis del pubis, en un área que se llama Monte de Venus, un área que se caracteriza por estar cubierta de piel con vello y piel debajo de la piel, abundante tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo va cambiando a lo largo de la vida, es escaso y, digamos, lampiño, sin vello en las niñas, y va creciendo el tejido celular subcutáneo y cubriéndose de vello, el monte de Venus, en la mujer adulta en edad fértil, y después en la vejez disminuye también otra vez esa cantidad de vello y la cantidad de grasa también. El monte de Venus, descendiendo desde el monte de Venus, existen dos pliegues grandes, gruesos de piel que se llaman labios mayores, ¿sí? Que también tienen vello y dan lugar a lo que se llama la apertura o el vestíbulo genital, ¿sí? Bueno, a la fosa vestibular. En este vestíbulo vamos a encontrar dos pliegues
que son los labios menores de la mujer, que descienden desde lo que es la región del clítoris. El clítoris es el órgano erector en la mujer, que tiene un glande y tiene un cuerpo y un prepucio, ¿sí? El glande es pequeño y está en la unión de ambos, en la unión anterior de ambos labios menores, ¿sí? Y el clítoris exactamente por debajo de la sínfisis pubiana, el prepucio del clítoris. Por debajo del clítoris y envuelto, o sea, acá vemos los labios menores y los labios mayores abiertos, pero cuando la mujer en general tiene este espacio, esta apertura cerrada, o sea, cerrada, digamos, sí, cerrada, ustedes pueden, cuando uno abre los labios mayores, entonces puede identificar el clítoris y puede identificar la uretra por debajo de la unión de anterior de ambos labios menores. Y por debajo de la uretra vamos a encontrar lo que se llama la apertura vaginal o el orificio vaginal, ¿sí? Vamos a seguir a ver qué más tenemos por acá. Debajo de los labios mayores, en la unión posterior, perdón, en la unión posterior, sí, de los labios menores, vamos a tener el rafe medio con un pequeño pliegue que se desliza hasta el ano. Acá, como les decía, tenemos el órgano erector en la mujer. Tenemos el orificio uretral. Un segundito. Bueno, déjala ahí. Anda con los chicos. Me ayudan. Bueno, tenemos entonces el órgano erector en la mujer, que es el clítoris. Por debajo del monte de Venus de la sínfisis pubiana tenemos el glande del clítoris. El clítoris asciende con dos pilares a los lados laterales del bulbo, del vestíbulo vaginal, y entre ambos bulbos se encuentra el orificio uretral y el orificio vaginal, ¿sí? El bulbo, con su cuerpo cavernoso, que es equivalente al cuerpo cavernoso del hombre, es una sección muscular y también eréctil junto con el clítoris y el glande del clítoris. Bueno, hay varios orificios glandulares, ¿sí?, que también desembocan en todo lo que es el triángulo urogenital. Las primeras son las glándulas de Skin, que son pequeñas y son uretrales, periuretrales. A ver si encuentro mi cursor. ¿Ven mi cursor? Están alrededor de la uretra, son las glándulas menores, son pequeñas. Y después, a los lados, exactamente en la hora 7, en la hora 5 y en la hora 7, por dentro de los labios menores, ¿sí?, están las aperturas de las glándulas de Bartolini. Las glándulas de Skin y las glándulas de Bartolino secretan mucus y lubrican la zona vaginal y la zona periuretral, ¿sí? Estas glándulas, Disculpe, profe. sí, ¿Podría repetir las glándulas menores, las que están las de alrededor Skin son periuretrales, Ok. ¿sí? No se suelen ver los orificios ni tampoco se agrandan, son glándulas menores o pequeñas. Pero sí los orificios de las glándulas de Bartolino, que son las glándulas mayores, ¿sí? Las glándulas en sí están por debajo de la piel de los labios menores, como están acá en esta foto, pero el orificio está por dentro de los labios menores, ¿sí? Como les decía, si ustedes, la de ayer, como les decía, si ustedes dividen o le dan horas como si fuera un reloj al orificio vaginal,
van a tener las glándulas en hora 5 y en hora 7. Estas glándulas son importantes porque ocasionalmente se pueden inflamar o el orificio se puede obstruir y entonces provocan dolor, rubor, calor y pueden ocasionar un absceso en la región perineal, en la región vulvar, y es realmente molesto, doloroso, ¿no? Imagínense una señora con una glándula inflamada, obstruida, un absceso en los labios menores, es realmente molesto, no duele, no puede ni siquiera orinar porque está inflamada toda la zona. Este proceso se llama bartolinitis y lo que se hace es se realiza un drenaje, una apertura a nivel de la glándula inflamada o del absceso o del tumorcito para que drene la pus y el líquido. Bueno, con respecto a la... Bueno, un trabajo que les dejo para cuando estudien. Ayer habíamos hablado de este punto, que es el punto medio muscular del periné y del piso pelviano. Investiguen cuáles son los 6 músculos que confluyen en este punto medio de la pelvis femenina. ¿Sí? Eso les dejo de tarea. Esto para estudiar, para que ustedes sepan que en este punto hay 6 músculos que confluyen y tenemos que encontrar cuáles eran. Esta es una imagen que lo que yo quiero destacar, más allá de que tiene muchos nombres, es que repasemos un poco la irrigación de lo que es el periné, ¿sí? A nivel de las tuberosidades isquiáticas de la rama del isquion, entra el paquete vasculonervioso al periné, que está compuesto por la arteria rectal inferior, que inerva directamente el recto, la arteria pudenda interna, que asciende por debajo del músculo transverso del periné, ¿sí? Transverso profundo, el transverso superficial no lo vemos acá, pero está por dentro del transverso, y entonces en este momento el periné es irrigado por la arteria pudenda interna, que da sus ramas para irrigar el bulbo cavernoso y todo lo que es la región perivaginal, los labios. Uy. Zona. Gracias. Alguien que le avise a Jonan que... Bueno, a ver. ¿Alguien le avisó? Que se ponga... Bueno, a ver si podemos seguir. Una interrupción. Bueno, como les decía, la pudenda interna es la arteria que irriga los labios menores, los labios mayores y toda la región del triángulo anterior o urogenital en la mujer. Junto con la arteria pudenda interna también viene dentro del paquete vasculonervioso el nervio pudendo interno. ¿Sí? Acá tenemos el nervio pudendo y entonces también envía una rama rectal. Como ven, la rama vaginal y toda la rama de los labios es diferente a la rama rectal. Inerva la zona del vestíbulo vaginal y también envía una rama que va hacia el muslo y que
no solamente va hacia el muslo, sino que llega hasta el clítoris. Y esta rama, ¿cómo se llama? Esta rama de la pudenda que inerva toda la región perivestibular y los labios mayores no es la misma que la rama del clítoris, ¿sí? Esta va subiendo, ascendiendo por el isquion hasta llegar al público. Bueno, Profe, una consulta. Sí. Dijiste a qué altura sale este paquete vasculo nervioso. De la tuberosidad. Ay, perdón. Mira, vos tenés. O sea, obviamente que esto es en posición de litotomía. La paciente en posición ginecológica, digamos. ¿Sí? A nivel del isquion, las tuberosidades isquiáticas, que son los huesitos que... Las tuberosidades son los huesitos que te duelen cuando vos te dormís, cuando vos te sentás, y eventualmente cuando estás mucho tiempo sentado que se te duermen las piernas. Bueno, ese es el lugar donde sale el nervio pudendo, ¿sí? Cuando decís, ay, se me durmió la cola de estar tanto sentado, no sé si le ha pasado, bueno, es porque ese nervio, el nervio pudendo, es el que se ve afectado. Lo importante de esto es que es ese lugar, por debajo de las tuberosidades, acá, donde se realiza la anestesia, por ejemplo, para una cesárea. En este lugar, colocando anestesia en ese lugar, se realiza la anestesia como para hacer una episiotomía. ¿Sí? Lo que yo les pregunté ayer. ¿Qué era una episiotomía? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me cuente? De los que estuvieron ayer. Es el corte que se hace cuando una mujer está en trabajo de parto para que no se desgarren los músculos. Bien, para que no se desgarren los músculos. ¿Y en qué horas se hacen y por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿O leyeron algo de esto? Puede ser hecha en la hora... Oh, perdón. Puede ir adelante, Caro. Sí. No, dale, No, dale, Milena. yo ya hablé Ya también. habló Carolina. Bueno, es en la hora 6, que sería la medial. También puede ser en la hora 7, que sería una medio lateral, o una más que yo pesquisé, pero no mucho utilizada por mayor hemorragia. Sería cerca de la hora 8, que sería más lateral. Claro. Uno de los datos que yo busqué es que la medial tiene una recuperación más fácil que las otras. Ajá. No sé si está bien correcto. Bien, estás en lo correcto. La medial tiene una recuperación más fácil. Sin embargo, cuando los bebés son muy grandes, muy cabezones, se trata de evitar esta porque como tiene mucha relación con el ano y si llega a haber un desgarro, este centro perineal se ve muy afectado, más allá de que la recuperación sea muy rápida o más rápida, tiene alta probabilidad de prolapsos después. Entonces se trata de hacer en hora 7, tratando de no realizarla a este nivel ni en hora 3 ni en hora 6, para que no produzca tantas hemorragias ni sangrados que pueden llegar a ser graves. ¿Sí? Muy bien. Sí. Tengo una duda. ¿El nervio pudendo es un nervio sacro? ¿Es una rama de otro nervio? ¿Dónde sale? Sí, un nervio sacro. Parece además un nervio sacro. Uh-huh. ¿Por qué lo vi que el nervio pudendo también es responsable por inervar el pene? Sí, también. En el hombre sí, también. Hay una foto en el... Ay, que yo no la puse. Espérenme, que ya se los digo. Esperen un segundo. Sí. Bueno, en el MUR hay una foto el nervio, de los nervios pudendo, exactamente. Yo tengo la 6ª edición y está en la página 398.
donde les muestra las diferentes anestesias que hay para la cesárea. Y en la página 390 les muestra una imagen que es muy gráfica, pero por eso no se la puse porque es muy gráfica, acerca de la inervación y de dónde vienen los nervios pudendos y todo, ¿sí? Bueno, mírenlo a eso que está muy interesante, para que se puedan graficar más. Profe, entonces cuando el bebé es muy grande, ¿se hace la incisión a la hora 7, a la media 7, lateral? sí, en general se trata de hacer en la hora 7. ¿Sí? Lo que tiene el orificio vaginal es que es un orificio muy distensible, que ya lo vamos a ver, y entonces se trata de ir dilatando para tratar de evitar tratar de que la cabeza pueda salir bien sin desgarros. El orificio, la episiotomía es un corte de unos 2 centímetros a nivel de la vagina, del vestíbulo vaginal, tratando de evitar los posibles desgarros, ¿sí? Porque acuérdense que el parto es un proceso, digamos, cuando está el bebé con la cabeza apoyada, directamente es expulsivo, ¿sí? No hay mucho para meditar, entonces se hace en el último momento antes que salga el bebé. Bueno, acá habíamos visto el nervio pudendo y vamos a continuar. Bien. Bueno, dentro de los objetivos, esto era parte de la clase de ayer, yo quería ponerlo todo junto dentro de ovario, dentro de genitales, así no nos hacíamos tanta mezcla. Bueno, los objetivos de esta clase y dentro de las preguntas que ustedes tienen son que describamos el ovario, la forma, la ubicación, el tamaño, y describir cuáles son los elementos de sujeción del ovario y explicar la irrigación del ovario. También describir las trompas, las partes, la irrigación y describir qué es el ligamento ancho y su relación con las trompas uterinas. Y por último, describir el útero, las partes del útero y cómo está formada su pared, sus relaciones anteriores y posteriores, y cómo es la unión del útero con la vagina y explicar los ligamentos que sostienen al útero. ¿Sí? Bueno, el ovario es un elemento glandular, es el equivalente al testículo en el hombre, pero es intrapelviano, intraperitoneal, ¿sí? Tiene forma ovoide, algo aplastado, mide entre 2 y 2,5 y 4 centímetros y medio, 0,5 y a 1 centímetro de espesor, en color blanco rosado. Y no es rosado como las vísceras, pero es más blanco. Uno cuando ve un ovario nunca se olvida porque es blanco, parece así como de superficie lisa, pero grumoso. ¿Sí? Acá tenemos cuáles son los elementos genitales internos de la mujer, que los vamos a describir rápidamente. El ovario, color blanco, rosado, blanco anacarado, rosado, con sus elementos de fijación, el ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio, el mesosalping, ya lo vamos a volver a ver, relacionado con el útero y relacionado con la trompa de falopio, que también tiene sus diferentes partes, su isthmus, su ampolla y su infundíbulo. El ovario cumple su función con su médula y su corteza, cumple la función de madurar los ovocitos, el quiste folicular, expulsar el ovocito. La trompa tiene la función de absorber el ovocito y trasladarlo por medio de su ampolla y su istmo hasta el cuerpo del útero, ¿sí? Y el cuerpo del útero tiene la función de alojar ese ovocito fecundado, si está fecundado ya, y de progresar el embarazo o no, ¿sí? Depende de las posibilidades que haya en ese periodo ciclo menstrual. La función del ovocito mensualmente madura un óvulo
Y entonces al madurar el óvulo, una vez por mes o cada 28 días, y se produce todo el ciclo ovárico desde el ovario hasta el cuerpo del útero. Si no hay fecundación, entonces por cuestiones hormonales y el endometrio que ya van a estudiar después en fisiología, el útero pierde su capa central, que es el endometrio, que crece mensualmente, la pierde, se desgrana, se cae, y entonces empieza nuevamente el ciclo, produce el ciclo menstrual, la regla menstrual, y otra vez empieza todo el ciclo hormonal y el ciclo de maduración del ovocito, y así repetidas veces en la vida fértil de una mujer, ¿sí? Bueno, todo este conjunto de elementos, el útero, la trompa y el ovario, actúan conjuntamente y van madurando en la vida de la mujer, desde que van desarrollándose, desde que nace hasta que muere, y donde más activos están el ovario es siempre y el útero y la trompa es siempre en la vida fértil de una mujer. Y el ovario primero es chiquito, el útero al principio es chiquito, después va aumentando de tamaño y después se retrae una vez que ya no cumple su función en la época de la fertilidad. Bueno, los medios de fijación del ovario son el ligamento suspensorio del ovario, el mesosalping. No es que el ovario está flotando así, que no está solito, porque uno por ahí tiene la idea de que está flotando en el abdomen y no hay nada que... No, el ovario está sostenido, suspendido, bien cerca del infundíbulo de la trompa, cosa de que esté en su lugar justo para que la trompa pueda absorber el ovocito. Bueno, entonces tiene el ligamento suspensorio, el mesosalpinx, el ligamento propio del ovario y el meso del ovario. Lo vamos a ver en estos, cómo se relaciona el ovario. El ovario tiene su ligamento propio, que viene desde, recubierto todo esto por lo que es el ligamento ancho, que ya les voy a explicar. El ligamento ancho es del útero, es toda esta capa grande, doble de peritoneo, es el ligamento ancho. Por detrás del útero nace el ligamento del ovario, propio del ovario. El ligamento del ovario con el meso contiene el mesovario, que es un desdoblamiento del ligamento ancho, que ya vamos a ver otra foto. Contiene la irrigación del ovario, que es fundamental para que el ovario reciba las hormonas que produce la hipófisis y que con esas hormonas sepa qué tiene que hacer, qué tiene que producir, qué tiene que madurar y qué no, en el momento que tiene que madurar, porque el ovario depende de todo un circuito hormonal para funcionar. Y por eso es fundamental la irrigación del útero y fundamental la irrigación del ovario. Más allá que el útero después, como es fundamental su irrigación, va a tener relación con todo lo que es el proceso del embarazo. Bueno, entonces el ligamento propio del ovario, con la irrigación junto con el meso ovario, que viene del ligamento ancho, va a llevar la irrigación de este. Y el ligamento suspensorio del ovario, que pasa por detrás del infundíbulo de la trompa, es el otro elemento que sostiene al ovario bien cerquita del infundíbulo. Bueno. Profe, perdón, me confundí. ¿La irrigación iría entonces por el ligamento o por el meso? Por el meso. Ahora te voy a mostrar una imagen. Ah, ok, gracias. Bueno, en este tenemos un corte de lo que es el ligamento ancho. Todo esto es el ligamento ancho, que son 2 capas de peritoneo, ¿sí? Por detrás es bien lisita,
lisita, envuelve a la trompa, formando el mesosalpinx con su irrigación, y al mismo tiempo envuelve el peritoneo al ovario y le da su meso al ovario. Y después te vuelve a pegar con el meso del otro con el peritoneo del otro lado, formando el mesometrio o el meso del útero. ¿Sí? Por el mesosalpinx va la irrigación de la trompa de falopio y por el meso-ovario va la irrigación del ovario, que ya la vamos a ver. Pero ambos dependen todos del ligamento ancho. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir? Lo repito acá. Ustedes tienen el ovario derecho, tenemos el ligamento ancho, que es un gran ligamento con 2 capas de peritoneo, que es lo que dije. Que cubre al útero por la parte posterior, ¿sí? Asciende, cubre el cuerpo del útero y a nivel lateral ambas trompas, y por él transcurre la irrigación del ovario, de la trompa, y se llama mesosalpinx. Desciende y vuelve a hacer como un flap, como una alita, y cubre otra vez el ovario, donde lo sostiene y lo fija cerca de la trompa, y también transcurren por ese meso-ovario los vasos que lo irrigan. Y después se vuelve a pegar formando el mesometrio o el meso del útero. Todo esto parte del ligamento ancho. Profe, ¿y ligamento ancho es lo mismo que antes había dicho ligamento propio del ovario o son cosas diferentes? No, son cosas diferentes. A ver si acá. El ligamento propio del ovario se fija al lado de la trompa y por delante del ligamento redondo, ¿sí? Por delante de la trompa y por delante del ligamento redondo. Bueno, el ovario está irrigado por 2 elementos. Por una rama de la arteria uterina, que es la arteria ovárica. Tenemos 2 arterias, la arteria ovárica y la arteria tubárica. ¿Sí? Todo esto hace un círculo, un circuito cerrado de circulación colateral. Por eso les decía que es muy importante. Tenemos la rama ovárica, la arteria ovárica, me confundí yo, y la rama ovárica de la arteria uterina que asciende por el lateral del útero. Bueno, las trompas son 2 elementos dentro del aparato genital femenino pelviano. Son 2 conductos que miden entre 10 y 12 centímetros de longitud y de 1 centímetro de diámetro, que se unen con los cuernos del útero a cada lado. Su función es transportar, como yo le decía, al ovocito fecundado o no hasta la cavidad uterina. Digo fecundado o no porque si hay fecundación, generalmente la fecundación se produce en el infundíbulo y el ovocito fecundado es transportado a través de la ampolla, el istmo y la porción intersticial del cuerno hasta el útero. ¿Sí? Y si no hay fecundación, no, solamente solo. Bueno, y sostenida la trompa por lo que es el mesosalpinx, que es un desdoblamiento del ligamento ancho, como ya habíamos dicho. Volvemos a esta imagen
La trompa tiene una porción que es extramural y una porción pequeña que es intramural dentro de lo que es el útero, ¿sí? Y se encuentra el infundíbulo bien cerquito y bien cerca y bien fijo al ovario. Repasamos el ligamento propio del ovario y el ligamento suspensor. Bueno, esta parte bien externa del infundíbulo se llama fimbrias, ¿sí? Las fimbrias son como pequeños vellos mucosos que tienen un movimiento específico y que atraen y aspiran el ovocito fecundado, ¿sí? O los diferentes ovocitos. Y por dentro, como dijimos, por dentro es un tubo que va dirigiendo con sus pequeñas vellosidades al ovocito fecundado hasta el cuerpo del útero. Bueno. Bien, la irrigación de las trompas de falopio está dada por las ramas tubáricas de la arteria ovárica y de la arteria uterina, ¿sí? Hay dos arterias importantes, la arteria ovárica y la arteria uterina. Ambas dan ramas, como vimos en la anterior, para irrigar la trompa. Esto provoca un arco y el flujo venoso se da por las venas tubarias que son paralelas al circuito de la rama de la arteria ovárica y de la arteria uterina, ¿sí? Como les decía, acá ustedes pueden ver el proceso de un ovocito fecundado, un ovocito maduro fertilizado con dos núcleos, un embrión. Generalmente esta fecundación y esta fertilización se produce en el istmo. El embrión de 4 células generalmente se produce a este nivel en el cuerpo. La mórula ya se encuentra en la porción intramural. Esto va evolucionando, va desarrollándose el embrión y entonces va progresando también en el camino dentro de la trompa de falopio hasta que el blastocisto ya al 5.º día, al 7.º día, ya se encuentra en el cuerpo del útero y en este momento es donde se puede fijar al endometrio, ¿sí? Bueno, hay una patología del embarazo, de la fecundación, que se llama embarazo ectópico. ¿Alguien escuchó hablar de eso? ¿Alguna vez? Es cuando el óvulo fecundado como que se queda en las trompas. Bien, es cuando el óvulo fecundado, el ovocito maduro, no desciende por alguna situación como debería ser en el tiempo para fecundar, para anclarse o fijarse en el endometrio del útero y queda anidado en algún lugar de la trompa de falopio, de cualquier lugar, ¿sí? Esto generalmente provoca que en una mujer en algún momento uno se da cuenta que hay un embarazo ectópico porque ya pasaron 7 días, obviamente, en el momento de la anidación del blastocisto, y entonces es causa el embarazo ectópico de abdomen agudo, porque generalmente estos embarazos no progresan y terminan provocando una hemorragia, un sangrado intraabdominal por un desgarro del embarazo que está no correctamente anidado y obviamente la pérdida del embarazo. Y es un riesgo para la mujer, ¿sí? Como muchas veces nos damos cuenta, o la mayoría de las veces, es porque es una paciente con un embarazo, no con embarazo, sino con un abdomen agudo y con un test de embarazo positivo. Estudiando, por eso es importante que en todos los dolores abdominales uno tenga en cuenta siempre
En una mujer fértil, la posibilidad del embarazo no importa la edad y no importa los antecedentes ginecológicos que ella refiera, porque uno no se puede confiar de nada pensando en que puede correr riesgo su vida, ¿sí? Por la hemorragia. Bueno, en los tipos de embarazo ectópico, puede haber varios tipos porque puede haber varias ubicaciones, esto lo vamos a dar a comentario nomás. Puede haber un embarazo intersticial, puede haber un embarazo en el istmo, pero la mayoría de las veces se producen embarazos en la ampolla, embarazo ectópico, perdón, ¿sí? O también pueden anidar en el ovario, bueno, o en las diferentes fimbrias, o en el cuello del útero. Bueno, esto es más raro, pero puede aparecer, ¿sí? ¿Qué se hace generalmente en ese embarazo cuando se hace el diagnóstico, más allá de resolver la hemorragia que provocó la anidación o la ruptura o la pérdida del embarazo ectópico? Muchas veces lo que hay que hacer es resecar la trompa junto con el embarazo ectópico y bueno, puede llegar a ser una causa de esterilidad posterior en la mujer. Se trata de conservar la trompa lo más que se pueda, pero bueno, es una causa de infertilidad. Acá tenemos una foto de laparoscopía, ¿sí? Una foto de una cirugía laparoscópica donde pueden ver, como yo les decía, el ovario blanco rosado, vemos el útero, vemos la trompa, el ovario con sus ligamentos, la trompa, y en lugar de estar el infundíbulo de la trompa, tenemos una masa. En este caso se ve que es un embarazo ectópico no complicado, que no ha sangrado, pero vemos una gran masa que ya debe tener el embarazo ectópico de la trompa, ¿sí? Pero bueno, pueden ver, sí se puede ver el istmo, el ligamento ancho, cómo recubre, cómo produce el mesovario y el mesosalpinx. Bueno, y en este caso lo que lo que se hace es, si hay un diagnóstico temprano del embarazo ectópico, el embarazo en la trompa, se puede producir le llaman, ay, se me fue la palabra ahora. Bueno, hacen una apertura en el tumorcito y como que exprimen el embrión para que aspirar y sacar todo el contenido sin tener que resecar la trompa entera para evitar casos de infertilidad. La permeabilidad de la trompa es fundamental en los casos de infertilidad y en el estudio de la fertilidad de una pareja. ¿Por qué? Porque ya se vio que cualquier manipulación de la trompa, aunque sea mínima, puede provocar alteraciones en el flujo o en el transporte desde el ovocito fecundado hasta el útero. Por eso, bueno, como ya saben, se fue desarrollando todo lo que es la fertilización asistida, con permeabilidad de la trompa, fecundación in vitro, implantes de embriones directamente en el cuerpo del útero sin tener que hacer todo este proceso. Se realizan aspirados de ovocitos, se los fecunda in vitro. Bueno, todo ese proceso que tal vez escucharon alguna vez, porque es fundamental la permeabilidad de la trompa en la anidación luego de la fecundación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, en cuestiones de números, vamos a hablar de números. Espérenme un segundito. En cuestiones de números, vamos a hablar de tamaños, ¿sí? Uy.
Bueno, el útero es un órgano sólido, más allá que adentro tenga un espacio que suele ser virtual, de 5 centímetros por 8 centímetros, más o menos, ¿sí? En toda su extensión, desde el cuello hasta el fondo. Y su diámetro de la pared es más o menos 3 centímetros en la edad fértil de la mujer. La trompa dijimos que mide aproximadamente de largo unos 10 centímetros y el ovario unos 4 centímetros de diámetro por 2 por 4 más o menos, 2 por 5, 2,5, 4,5. Y la vagina mide alrededor de 7, 8 centímetros. ¿Qué? Está en clase. Está ¿Hola? en clase. Pensé que alguien quería No sé. preguntar algo. Ok. Bueno. Profe, ¿cuánto dijiste las medidas del ovario, perdón? Las medidas del ovario las habíamos puesto 2,5 a 4,5. Acá menciono un promedio de 4. Pero más o menos eso es. Profe, se te escucha re mal. ¿Se me escucha mal? ¿Hola? ¿Ahora? Ahí está mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿Hola? A ver. Ahora no se escucha nada. ¿Hola? ¿Me escuchan? A ver, habla, profe. ¿Hola? Ah, sí, ahora sí. Bueno, sigamos entonces. Y ahora no, profe. No estoy hablando. Que está un poco mal. Ah, bueno, perdón. Estoy ubicándome. Bueno, entonces, el cuerpo del útero, como habíamos dicho, es un órgano sólido que tiene una cavidad, sólido porque es muscular, ¿sí? Con una cavidad virtual mínima, digamos. Yo no escucho bien. Profe, se te escucha muy mal. ¿Me escuchan mal? Bueno, a ver, espérenme un segundo, no me corten. Ahí ven. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, profe, sí se escucha. a ver, voy a subir el volumen. Cualquier cosa que no escuchen me dicen y volvemos a intentar arreglar esto. Bueno, el tercer elemento del aparato genital femenino, de los órganos ginecológicos internos de la mujer, es el útero, ¿sí? Que les decía que es un órgano sólido con una cavidad relativamente virtual. Esa cavidad, una vez al mes, se llena o va perdiendo el endometrio, la parte endometrial, la capa endometrial, y es pequeño, de 5 centímetros por 8 más o menos, y 3 centímetros de la pared. Digo que es un órgano sólido porque, como es muscular, eso es lo que es importante. En la edad fértil tiene estas medidas y después cuando la mujer va perdiendo todas sus hormonas o disminuyendo su nivel hormonal, el útero también se va retrayendo y es un poco más pequeño. El útero tiene varias partes, ¿sí? Tiene una cavidad interna, tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. El cuello consta de 2 orificios, un orificio cervical interno y un orificio cervical externo. ¿Sí? El cuello mide aproximadamente unos 3 centímetros y es el depositario de todos los estudios de Papa Nicolau, que ahora los vamos a ver también, los vamos a comentar. La función uterina es que una vez fecundado el ovocito,
anide, más o menos entre el quinto, el séptimo y el octavo día, anide en el endometrio y permanezca anidado y crezca el feto, obviamente el ovocito fecundado, la mórula, y crezca el feto durante todo el embarazo. Es fundamental el proceso hormonal que lleva el ovario y todo lo que es el circuito tálamo-hipofisario, ovario-tálamo-hipofisario, para la mantención del embarazo y para la posibilidad del útero de anidar. ¿Sí? Bueno, como les decía, también tiene un cuello donde tenemos un orificio inguinal interno y un orificio inguinal externo. Y el cuello del útero se continúa a su vez con la vagina y con los labios menores. Bueno, estas son las partes que ya las vimos. Estaba lindo. Dentro de la pared del útero tenemos tres capas, ¿sí? Tenemos una cavidad bastante lisa, un endometrio, que es la capa más interna de lo que es el útero. Esta capa ya les dije que por los procesos hormonales, una vez al mes se descama y se pierde en forma de del sangrado menstrual, cada 28 días aproximadamente. Tenemos la segunda capa, que es la capa más gruesa, que es muscular, del miometrio, y que mide aproximadamente 3 centímetros, y tenemos la última capa, que es el perimetrio, que es una capa más serosa y que, bueno, que no tiene relación, digamos, tiene más relación con el ligamento ancho que con la parte endometrial. Y se relaciona el útero con la vagina por medio del cuello del útero. La vagina se ancla en el cuello del útero y por medio de ambos orificios, el orificio inguinal orificio inguinal, les dije, mire, estoy pensando en pared. Orificio cervical interno y el orificio inguinal externo. Bueno, hay una patología, que es la patología de los miomas, de los fibromas uterinos, que es cuando hay un crecimiento anormal, benigno, sin posibilidad de malignización, en lugares donde la capa muscular es más gruesa, con mucha irrigación, que son crecimientos musculares, y a estos crecimientos anormales se los llaman fibromas, que se pueden dar generalmente en el fondo del útero o a los lados en el cuerpo del útero, ¿sí? También hay fibromas subserosos. Bueno, estos fibromas pueden causar en la mujer, más que nada en la mujer adulta, pueden causar también dificultades en la fertilidad, dado que la anidación en una paciente que tiene un útero fibromatoso suele ser difícil, y también causan problemas menstruales porque pueden producir sangrados excesivos, intermenstruales, abundantes, y muchas veces se termina decidiendo una histerectomía, que es la cirugía para sacar el útero, por esta causa. Este sería una foto, imagínense, de un útero miomatoso en una laparoscopía, ¿sí? Múltiples nódulos sobre la capa debajo del perimetrio, del perimetrio, que lo abomban, lo deforman y lo agrandan, ¿sí? A veces se puede hacer también cuando se quiere conservar la función del útero en un intento de rescate, se pueden resecar estos nódulos, estos fibromas individualmente, pero no es lo más común. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? El útero se relaciona con los diferentes órganos de la pelvis, encontrándose la mayoría de las veces en lo que se llama anteversoflexión, ¿sí? Que es la posición más normal del útero.
donde el ángulo del sacro, ¿se acuerdan que habíamos hablado ayer del ángulo de la pelvis, del ángulo del recto, como para ir de cuerpo más sencillo? Bueno, lo mismo pasa con la vagina y el útero. La vagina tiene un ángulo, ¿sí?, con respecto a la pelvis, que uno lo ve rectificado cuando la paciente está en posición ginecológica, que no es un ángulo recto perpendicular al suelo, sino que es oblicuo, y el útero generalmente se encuentra en flexión, apoyado sobre la vejiga, y su cuerpo y su fondo apoyado sobre la vejiga. Entre el peritoneo del ligamento ancho posterior, que lo recubre, y el peritoneo que recubre el recto, hay un espacio que se llama fondo de saco de Douglas, que es un espacio en el cual se pueden evidenciar en una ecografía, en una tomografía, colecciones o líquido eventual si existiera dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Existen otras posiciones del útero anormal, por ejemplo, que en vez que esté recostado sobre la vejiga, esté cambiado hacia el recto. Esto se llama retroversoflexión, no anteversoflexión, sino retroversoflexión, que son posiciones anormales, centradas también, pero posiciones anormales que también pueden influir dentro de la fertilidad de la mujer. Muchas veces también son causa esas diferentes posiciones de dolores menstruales o dismenorrea, ¿sí? Profe, Sí. por ese motivo que las mujeres embarazadas tienen como más veces al baño, por ese motivo, como el útero está ¿Más un poco que, por arriba de la perdón? vejiga. ¿Más que? Por eso que las mujeres embarazadas van más veces al baño durante el día. Sí, es posible, sí. Sí, además, vos pensás que esto es una cuestión dinámica y que primero que tiene que ver con una cuestión hormonal. Un útero avanzado tiene gran producción de progesterona. La progesterona es un miorelajante, la progesterona inhibe las contracciones uterinas, inhibe las contracciones de todo el cuerpo, digamos. Por eso una mujer embarazada tiene más reflujo, está más constipada, está más lábil, más relajada, por así decirlo, en general. Pero al mismo tiempo la posición y la postura del feto, ya lo vamos a ver ahora en un ratito, pero la posición y la postura del feto sobre la vejiga producen que una mujer sienta más urgencia miccional más frecuente que urgencia miccional antes que una mujer que no está embarazada. ¿Sí? Es muy buena la pregunta. Bueno, en esta imagen vamos a observar las diferentes, a ver si puedo marcarles con algún, acá, ahí está. Bueno, acá les voy a marcar, tenemos las diferentes arterias que irrigan, el aparato genital femenino pelviano, ¿sí? Los genitales internos. La arteria vaginal, que la encontramos acá, la arteria uterina, la arteria ovárica, que viene con el ligamento, y estas dos, dan la arteria dentro del mesosalping y forman un circuito cerrado. Como ustedes ven, la irrigación de lo que es el ovario, la trompa de falopio, el útero y la vagina es muy intensa y es fundamental para el crecimiento del bebé, como les decía. ¿Sí? El ligamento redondo
es un ligamento que va desde el cuerpo, que fija también el útero, y que va desde el cuerpo del útero hasta insertarse en los labios mayores. Si ustedes se acuerdan, cuando dimos pared abdominal, el ligamento redondo es el ligamento que pasa por el conducto inguinal en la mujer. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, este ligamento, Sí, profe. cuando una mujer está embarazada, se estira y puede provocar dolor inguinal por el crecimiento mismo del útero. El útero empieza a aumentar de tamaño dentro de la cavidad abdominal y elonga el ligamento redondo que está insertado en los labios mayores, y entonces provoca dolor inguinal exquisito en ese lugar. Y es por una elongación del ligamento redondo. Bueno, el útero lo podemos relacionar con en diferentes situaciones en la cavidad pelviana, ¿sí? Ya dijimos que está en su parte anterior, que estaba la vejiga, y está recostado sobre la vejiga. Esta imagen es muy clara, es un dibujo, pero es muy clara. Tenemos que pensar que en este caso la vejiga está distendida, está llena de orina. Cuando nosotros operamos generalmente a algún paciente en la pelvis o también en el abdomen, lo que hacemos es colocamos una sonda vesical y entonces la vejiga ni siquiera la vemos porque como está vacía, vemos solamente el útero y la vejiga bien vacía. Todo lo que recubre al útero en la parte anterior y posterior es el ligamento redondo, ¿sí? Perdón, el ligamento ancho. Desde el útero salen varios ligamentos. ¿Se acuerdan? El ligamento redondo, que fija el fondo del útero en su parte anterior, sale desde el anterior hasta los labios mayores. Después tenemos el ligamento útero-ovárico, que fija su parte posterior, perdón, útero-sacro, hasta la parte posterior. Y el ligamento ancho que lo va recubriendo, la doble capa de peritoneo que lo recubre anterior y posterior. Y da lugar al mesosalpinx y al mesovario. Bien. Como pueden ver, el útero es anterior al recto. Y en este caso el recto, no se puede ver el mesorrecto, pero no está dibujado nomás, pero habría en este caso un mesorrecto que le da la posibilidad, que lo recubre, el peritoneo, y que no se ve así como se ve acá, pero bueno, es la idea. Bueno, con respecto al cuello del útero, a ver, habíamos dicho que el cuello medía alrededor de 3 centímetros. Esperen que quiero ver. Que medía alrededor de 3 centímetros y que se exteriorizaba por medio del orificio cervical externo en la vagina. ¿Sí? Es un conducto también, que no lo vemos acá, con 2 orificios, y por donde entran o penetran los espermatozoides, atravesando el cuerpo y llegando por la trompa de Falopio para fecundar el ovocito, ¿sí? El cuello del útero lo podemos observar desde la vagina por un procedimiento que se llama colposcopía, ¿sí? El cuello del útero tiene forma cilíndrica y cuando la forma cambia, el orificio cervical externo cambia, podemos decir, bueno, esta mujer es multípara o nulípara. Cuando es así bien cilíndrico, es en una mujer nulípara, o sea que nunca tuvo hijos, y cuando el orificio es más perpendicular, alargado, es porque una mujer ya ha tenido generalmente una gestación o
ha tenido algún hijo, ¿sí? Como les decía, el cuello del útero, el orificio, lo podemos observar desde la vagina con un procedimiento que se llama colposcopía, donde a la mujer se le pone un espéculo por la vagina en posición ginecológica, un espéculo atrás de la vagina, y se puede observar el médico la forma, el color y la contextura, y se hacen diferentes procedimientos para observar el cuerpo del útero. Dentro de los procedimientos está la colposcopía, que es solo mirar, y después tenemos lo que ya todos conocemos o hemos escuchado alguna vez, el Papa Nicolau, que es la toma de una muestra del orificio cervical externo y del orificio cervical interno. Un cepillado se hace con un cepillito especial. Esa muestra es una citología, se manda a analizar las células, anatomía patológica, para diagnóstico temprano y screening de cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Acá yo les puse una foto que no se ve bien, pero la idea es que, por lo menos que lo tengamos en la mente, se toma una citología, que es una muestra de las células por un cepillado, eso es un PAP. Espérenme un segundito, no me corten. Decile que te deje uno que después le pagamos. Ahí está. Tengo el aguatero en la puerta. Esperen un segundo. Mati, ¿se vale el señor? Perdonen. Bueno, como les decía, el Papa Nicolau es una citología, una muestra de las células del orificio cervical externo que pueden cambiar durante la vida fértil de la mujer. Se asocia generalmente esos cambios a papilomavirus, a HPV, por eso hay una vacuna que se da en adolescentes para el HPV, y esa citología nos indica las células que pueden estar displásicas o con anormalidades o con tumor a nivel del cuello uterino. Y entonces esta sería una imagen en un cuello sano, y acá tenemos diferentes imágenes, que estas podrían ser imágenes colposcópicas, cuando el personal de salud, el ginecólogo o la ginecóloga realiza la colposcopía ante la sospecha de un tumor de cuello de útero. ¿Sí? Bueno, acá diferentes imágenes, fotos colposcópicas donde se ven lesiones a nivel del cuello. Acá tenemos otro tipo de lesión. Ven que este orificio cervical es más perpendicular, más alargado, y tiene toda una mancha rugosa, donde las células, estas no son las mismas que esta, y donde puede haber sospecha de algún tipo de lesión neoplástica o de algún tipo de displasia. Bueno, como dijimos, los ligamentos del útero son el ligamento ancho, que lo recubre en la parte anterior y posterior. Ancho se van a acordar porque lo recubre todo y da lugar a los mesos del útero, al meso del ovario y al meso de la trompa. El ligamento redondo, el ligamento rectuterino y los vesicouterinos y los úteros sacros. Bueno, esto es más de lo que vimos recién. Acá habíamos hablado un segundito. Bueno.
Habíamos hablado ayer de útero Cele, habíamos dicho algo, ¿alguien leyó o quiere explicarme las imágenes? Cuando el útero no está en su posición normal, anteverso flexión sobre la vejiga, o hay una dificultad o una laxitud en el piso pelviano, se producen los prolapsos. Podemos tener un prolapso del cuello del útero, un prolapso del útero en sí, un prolapso de la vejiga o del recto. Cuando el prolapso es de la vejiga se llama cistocele. Cuando el prolapso es del recto se llama rectocele. Y eventualmente puede ser una urgencia, ¿sí? O si no, úterocele, como estamos acá. Cele significa cuerpo, entonces, o como una masa, y la mujer generalmente lo que siente, la sensación, no es que, no va a decirme se me salió el útero o se me salió la vejiga, sino que como yo les decía ayer, los síntomas pueden ser infecciones urinarias a repetición o que sienten una masa en el periné. Algo que está comprimiendo, que le molesta, sensación de peso en el periné o de una masa en el periné que puede ser cualquiera de estos orígenes. ¿Sí? Bueno. Con respecto al embarazo, esto les comento porque es algo totalmente normal, o sea, dentro de la función del útero, el útero no va a ser lo mismo en la vida fértil de la mujer que durante el embarazo, ¿sí? Durante el embarazo, los 3 centímetros de pared se van elongando, creciendo y hasta llegar a la altura del epigastrio, ¿sí? Si ustedes ven en esta imagen, van a ver cómo en el avance del embarazo, el útero crece, se va posicionando sobre la vejiga y se va saliendo a través del abdomen, y cambiando la postura de una mujer, la postura de la pelvis de una mujer, hasta llegar desde el ombligo, la región umbilical, más o menos al quinto, sexto mes, hasta la región epigástrica, teniendo lo que nosotros le llamamos, hay una medida en el examen físico de una mujer embarazada que se llama altura uterina, donde se miden los centímetros que hay desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero, y se lo correlaciona con el avance del embarazo y el crecimiento del bebé. Y eso, la altura uterina es muy importante. Un útero en una mujer embarazada un útero que se palpe en una mujer que no está embarazada tiene alguna patología, ¿sí? Y un útero pequeño en un embarazo avanzado también es posiblemente una patología dentro del embarazo. Por eso es importante la medida que tengamos del útero durante el embarazo, y se toma, es un patrón fiable para evaluar retardo de crecimiento o para evaluar el estado del embarazo en sí. Bueno, no solamente el útero cambia durante el embarazo, sino cambian las relaciones del cuello uterino, más que nada durante el trabajo de parto. El cuello uterino, cuando la mujer se queda embarazada o fecunda el ovocito, suele cerrarse. Cuando la placenta crece se forma un tapón mucoso en el cuello uterino que no deja que nada entre o penetre por el orificio cervical interno y externo, y mantiene el útero como cavidad estéril, ¿sí? Esto es importante porque si en algún momento del embarazo que no se ha avanzado, el tapón mucoso se pierde o el cuello se abre,
puede dar lugar a un parto prematuro o a infecciones, a corioamionitis, infecciones de la placenta y del líquido amniótico y ser graves y catastróficas en una mujer embarazada. Pero los cambios en el cuello normales son durante el trabajo de parto. ¿Sí? Una vez avanzado el embarazo y cuando se desencadena el trabajo de parto, el cuello, por las relaciones de las hormonas y por un montón de teorías que se estudian, que desencadenan el trabajo de parto, el útero que estaba bien cerrado, sin dilatación y permanecía duro, se ablanda, se ensancha, se borra y da lugar al pasaje se dilata y da lugar a la cabeza del feto durante el trabajo de parto. ¿Sí? Por eso una mujer que viene con un cuello cerradito o borrado, cortito, digamos, donde no tiene cuello, no tiene la sensación del cuello, de 1 centímetro durante el trabajo de parto, tiene que llegar para la dilatación que se produce por medio del apoyo de la cabeza, y el apoyo de la cabeza por las contracciones uterinas, es normal y directamente en esta posición está en trabajo de parto expulsivo. ¿Sí? Un segundito que me tocan la puerta. Un segundo. Bueno, ahora sí. Vamos a completar. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que venimos hablando? ¿Puede volver a poner la diapositiva de los ligamentos del útero? Ahí voy. Estoy en eso. A ver acá. Perdón. ¿Pueden ver ahí? Ligamentos del útero. Acá. ¿Ves? ¿Puedes ver? Ay, ¿por qué no me sale? Ahí vamos. El ligamento ancho, el ligamento redondo, el ligamento recto uterino, el ligamento bésico uterino, o sea que une la vejiga al útero, y el ligamento útero sacro que no está acá, pero que estaba en la foto que se veía re lindo, que te lo muestro otra vez, acá. ¿Sí? Gracias. El ligamento. ¿Estamos? Bueno,
Con respecto a lo que investigamos, vamos a ver acá qué nos quedó pendiente conversar. Episiotomía ya hablamos. Cistocele, enterocele, rectocele. ¿Alguien que haya buscado qué son los ejercicios de Kegel? Parece que nadie. Bueno, Son ejercicios Profe, de crecimiento de sí. los músculos del perineo. Bien, Hay ejercicio. tantos para facilitar el momento de nacimiento, pero también después en recuperación o también mujeres que tienen incontinencia. Bien, muy bien. ¿Qué iba a decir Carolina? no, yo encontré algo como que, no sé, profe, ya me remezclé con lo que dijeron, tipo, no entendí muy bien lo que eran. Tipo, eran unos ejercicios, según lo que yo encontré, que como que era para relajar y apretar los músculos que controlan el flujo de la orina, pero no entendí bien para qué. Bien, está bien. Es para las personas más que nada que tienen incontinencia por una debilidad del piso pelviano, que muchas veces se produce después de un parto complicado, de mucho tiempo, un bebé muy grande, y entonces son ejercicios que te enseñan a contraer, es como hacer pesas, digamos, pero de los músculos del perine, que es difícil contraer la orina y relajarlo, contraer la orina y relajar. Son unos ejercicios especiales que tienden a eso, ¿sí? Bueno, ¿alguien que haya buscado de gangrena de Fournier? Que sepa lo que es. Bueno, esperen. Perdón. La gangrena de Fournier es una gangrena que se da en una infección, específicamente en el hombre, no es de la mujer. Fournier es de hombre específicamente, que lo que hace es disecar los planos a nivel de las fosas, de las fascias perirrectales, ¿sí? Diseca en pocas horas y necrosa todas las fascias alrededor en el periné, pues, sin comprometer los testículos, porque es en el caso del hombre, pero a nivel del triángulo del rombo. Tiene que ser de diagnóstico rápido, lo que se hace es, porque las bacterias son muy virulentas, y entonces lo que produce es una gran necrosis de evolución rápida que puede dejar al paciente, digamos, en muy malas condiciones, con shock y con muerte, ¿sí? Y el objetivo es drenar y limpiar la zona lo más rápido posible. Se produce por absceso o por infecciones, digamos, a nivel perineal. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hasta acá? Fuimos haciendo una mezcla de lo que es el teórico, de la anatomía, pero también queríamos dejarle algunas cosas de la funcionalidad, digamos, del útero y de los ovarios y la trompa, porque la verdad que es algo bastante dinámico como para ir aprendiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, los despido y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en el parcial. Supongo que no va a ser complicado, solo hay que estudiar un poco y repasar. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene, les grabo y les mando apenas pueda durante la tardecita, noche, el video, así lo tienen para los que no estuvieron. ¿Estamos? Estamos. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Nos Chao, vemos, profe, hasta gracias. luego. Que pasen linda tarde.